Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Aristizábal y hoy quiero que hablemos un tema que quedó pendiente en una de las presentaciones anteriores. Cuando hablamos de las vacunas de la COVID-19, nos quedó pendiente hablar sobre los efectos secundarios y sobre las posibles reacciones alérgicas que esta vacuna pudiese llegar a generar en nosotros los que nos vamos a vacunar, que espero que seamos bastantes. Entonces, esta es la presentación que vamos a tener a continuación. Obviamente, de acuerdo al sitio de residencia donde ustedes estén ubicados, los van a contactar. Por ejemplo, en Colombia, hoy empezó, febrero 5, empezó a funcionar una una aplicación que se llama Mi Vacuna COVID-19. Ahí a ustedes les van a pedir datos tan generales pero tan importantes como nombre completo, identificación, fecha de expedición del documento, de pronto datos sobre su aseguradora en cuestión de seguridad social, la dirección, el lugar de residencia, la ocupación, etcétera, etcétera. Inicialmente van a estar listados los pacientes que tengan 80 años o más y posteriormente vamos a aparecer los trabajadores del área de la salud que estamos o que están en primera línea de atención para la COVID-19. ¿Ok? Y así sucesivamente de acuerdo a las fases y etapas que veíamos en la presentación anterior. Entonces, habíamos mencionado que los diferentes lotes de vacunas que Colombia ha conseguido o por lo menos ha firmado convenios para la adquisición de estos estarán llegando para ser conservados en ultracongeladores. ¿Por qué? También lo veíamos en la presentación que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la de Moderna deben estar a menos 70 grados centígrados y a menos 20 grados centígrados respectivamente. Entonces, esos ultracongeladores van a estar estratégicamente dispuestos para que de ahí se distribuyan a otros sitios de vacunación donde las vacunas se puedan refrigerar entre 2 y 8 grados centígrados sin que se pase de un periodo máximo de 5 días porque se dañaría, se deterioraría la vacuna. Entonces, sin más, entremos a analizar lo que podría ser una eventual convocatoria a la vacunación. A usted lo van a llamar, le van a decir tal día, tal hora, en tal lugar debe presentarse porque usted respondió que sí quería vacunarse y va a firmar un consentimiento informado donde acepta su deseo voluntario de recibir la vacuna. Entonces ya empezaron las críticas de que por qué para otras vacunas no, para otras sí, y que para eso no tiene ningún misterio. Como cualquier procedimiento médico, a usted le piden su consentimiento, le piden su autorización, y si usted dice sí, es sí, y si usted dice no, es no, y se le respeta la voluntad. Entonces, cuando usted llegue el día señalado al lugar indicado, usted va a entregar el consentimiento informado, le van a hacer una lista de chequeo, un checklist sobre sus antecedentes, sobre su real voluntad de recibir la vacuna, sobre su estado de salud actual y le van a hacer una breve revisión. ¿Ok? Van a averiguar sobre todo por antecedentes alérgicos, alérgicos de pronto a componentes de la misma vacuna que está presupuestada para ser aplicada o reacciones alérgicas a otras cosas. Ya se verá la pertinencia o no de recibir la vacuna. Hoy por hoy se sabe que en menores de 16 años y en mujeres en estado de embarazo no va a ser prudente colocar la vacuna hasta que las casas y laboratorios farmacéuticos recomienden lo contrario. Entonces, se procede a la colocación de la vacuna, que ayer veíamos, por ejemplo, que son 2 dosis en la gran mayoría de vacunas, algunas separadas 21 días, otras separadas 28 días,
para ir logrando adquirir una buena inmunidad que nos proteja para que en el futuro, si estamos expuestos al SARS-CoV-2, no vayamos a desarrollar esta temida enfermedad, la COVID-19, que en algunas personas se puede comportar de manera muy benigna o completamente asintomática y a otros, por el contrario, los puede matar, como los 55.000 muertos lastimosamente que llevamos en este país. Cuando a usted le hayan colocado la vacuna, usted no puede retirarse del sitio inmediatamente. Usted debe permanecer mínimo 15 minutos, idealmente media hora. Durante esos 30 minutos se va a ver la existencia o no de algún tipo de efecto secundario o reacciones alérgicas. Entonces, ¿qué es lo normal que nos pueda llegar a suceder con la aplicación de la vacuna? Hombre, pues que haya dolor en el sitio de la inyección, que pueda haber enrojecimiento, tumefacción, calor, que puedan haber síntomas generales de pronto como algo de mareo, no más. En las próximas 24, 36 o 48 horas, usted podría experimentar cefalea, o sea, dolor de cabeza. Usted podría experimentar cansancio, fatiga, malestar, sudoración, algo de náuseas. Puede experimentar fiebre o escalofríos, dolores musculares, agotamiento, que con una buena hidratación y con medicamentos tan sencillos como el acetaminofén, usted va a salir adelante. ¿Ok? Se ha visto por los lugares, países en los que ya empezaron a vacunar, que la segunda dosis puede provocar los mismos síntomas o incluso un poco más fuertes, más floridos, que los que se presentaron con la primera dosis. O a usted no le dieron nada de síntomas la primera y ahora en la segunda sí le va a dar, pero eso es muy relativo y varía de persona a persona. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por eso es que la recomendación es, como van a haber diferentes sitios de vacunación, intramurales y extramurales, todos estos sitios deben contar con un equipo de reanimación. Todos estos sitios deben contar con personas capacitadas, sean médicos, sean enfermeras, sea personal de vacunación. Deben o debemos estar entrenados para abordar y manejar adecuadamente una posible reacción anafiláctica. Por ejemplo, veía en la literatura actual que se ha publicado que en Estados Unidos recomiendan a los pacientes vacunados que si sienten o experimentan síntomas de reacción anafiláctica, que llamen al 911. Terrible. Eso no debería suceder. Entonces, hay que estar muy pendientes y por eso es que vamos a recordar o a aprender cómo es que se maneja todo esto y cómo se reconoce. A usted le puede dar una simple o leve reacción alérgica. Usted le puede dar una urticaria, un angioedema. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La urticaria son las típicas ronchas calientes que producen mucho prurito, rasquiña, ¿ok? Y que cuando usted estripa con el dedo desaparecen a la digitopresión. En el angioedema no hay dolor, no hay prurito, no hay rasquiña y podría llegar a comprometer el tracto digestivo y respiratorio sin llegar a ser una verdadera reacción anafiláctica. Entonces, esa leve reacción alérgica se puede manejar perfectamente con antihistamínicos, con esteroides que incluso pueden llegar a ser tomados vía oral. Esa reacción alérgica, si es aguda, es porque se dio en menos de 6 semanas. Si es crónica, es porque superó este tiempo, más de 6 semanas. Causas, muchos, mediados por inmunoglobulina E. Causas pueden ser alimentos, medicamentos, picadoras de insectos, por contacto, por infecciones, etcétera, etcétera, incluso llegando a tener causa de origen desconocido idiopático. Entonces el tratamiento es como veíamos, no amerita mayor cosa,
No va a tener que estar el paciente hospitalizado ni en observación prolongada en un servicio de urgencias. Simplemente con instrucciones y un manejo ambulatorio se puede manejar perfectamente. Si se llegase a detectar un compromiso respiratorio, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es, ¿este paciente está haciendo una simple reacción alérgica? ¿Es un angioedema? ¿O lo que tiene es una anafilaxia y a mí no se me va a pasar por alto? Entonces, ¿qué es anafilaxia? Es esa reacción alérgica mucho más severa, que ahorita vamos a ver cómo se define, que se puede manifestar en dos tiempos, por una reacción bifásica, que incluso si usted en el momento inicial no le colocó la droga a elección que se llama adrenalina, puede ser mucho más ruidosa y florida el cuadro cuando el paciente regrese mucho más complicado. La clínica es que tenga manifestaciones cutáneas, respiratorias, cardiovasculares y digestivas o digestivas. El diagnóstico entonces debe cumplir al menos uno de estas tres definiciones. Que tenga presencia de hipotensión arterial, o sea, una presión arterial sistólica por debajo de 90, una media por debajo de 65. Que tenga un comienzo agudo con compromiso de piel o mucosas y compromiso respiratorio o digestivo o que haya presencia de hipotensión, ¿cierto? Entonces, si eso se está dando, usted tiene o su paciente tiene una anafilaxia. O que tenga de estos cuatro compromisos mínimo dos. ¿De cuáles cuatro compromisos? Digestivo, respiratorio, cardiovascular y cutáneo. Con dos que tenga, ya su paciente tiene una anafilaxia. Entonces el tratamiento, y lo pongo en negrilla y subrayado porque es muy importante, se llama adrenalina. Sí, adrenalina, sin miedo. No pensemos en otra cosa. No empecemos a ponerle líquidos venosos o un esteroide que es muy lento o antihistamínicos a ver cómo le va al paciente. De pronto no le va a ir bien. Entonces, de entrada, adrenalina. Desde hace muchos años sabemos que es subcutánea, no. La vamos a poner intramuscular en la cara lateral del muslo, tercio medio, media ampolla, 0.5 miligramos para los adultos, 0.3 miligramos para los niños y si el niño es menor de 6 años, 0.15. Se podría colocar venosa siempre y cuando esté diluida, pero subcutánea ni venosa directa, por favor. Si no mejora, le podemos repetir ese bolo. Y también vamos a acompañarlo de esteroides, que puede ser la hidrocortisona, 10 a 15 miligramos por kilo, o 100 a 200 miligramos venosos en los adultos. Le vamos a poner anti-H1, antihistamínicos, anti-H1 y anti-H2. Le podemos colocar al paciente difenhidramina 50 miligramos o 2 miligramos de clemastina, que es el tabegil, y le vamos a colocar 50 miligramos de ranitidina venosa. ¿Para qué los anti-H1? Para que te quiten el prurito, la rasquiña y toda esa reacción cutánea que puede haber manifestado. ¿Para qué los anti-H2? Para que sostengan la presión arterial o la recuperen un poco si es que la bajó. La atropina y el glucagón, algunos pacientes pueden estar beta bloqueados. Y entonces, si no hay buena respuesta a la adrenalina, considerar el uso o el empleo de la atropina y el glucagón. Lo mismo que los broncodilatadores tipo salbutamol. Entonces, recordemos, muy importante, que si el paciente no mejora la presión o de entrada está colapsado hemodinámicamente, hay que empezar infusión de noradrenalina a una dosis de 0.1 microgramos kilo minuto y la vamos a ir titulando de acuerdo a la respuesta. Y ver si hay compromiso respiratorio, adelantarnos a una complicación y a perder la vida aérea al paciente y tener el paciente con una vía aérea asegurada con una secuencia rápida de intubación. Los efectos de la adrenalina tienen efectos a nivel de alfa 1, beta 1 y beta 2, aumenta la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica, disminuye el edema de las mucosas. El efecto beta 1 es un efecto inotrópico y cronotrópico positivo y el beta 2 es una broncodilatación y la disminución de la liberación de mediadores. Todo esto es lo necesario para el equipo de reanimación con lo que vamos a manejar. Estos serían los medicamentos, adrenalina, esteroides y antihistamínicos, necesidad de intubación, puede ser
subcutánea y este sería el algoritmo.